Queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados y miembros de nuestra congregación. Queremos que este documental que hemos preparado con mucho amor para información de cada uno de ustedes, y así conocer nuestras raíces, y también para conocer de cómo llegó el Evangelio al Perú y por ende a nuestro querido subte San Jorge. El protestantismo nace en el siglo XVI, en la mano del teólogo el monje agustino alemán Martín Lutero. El reformador, llevado por el Espíritu Santo, hizo una relectura de la Biblia, la cual inspiró la Reforma protestante. Sus informes fueron solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo fe. Lutero se rebeló a la fe católica romana, llena de tradiciones y legalismos creados por los hombres, y permitió que llegara a nuestras manos una sana enseñanza de la palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg de Alemania, que dieron razón y vida a la Reforma protestante. Sin pensarlo, Martín Lutero se transformó en el padre de la fe cristiana evangélica, predicó y enseñó en Alemania, logrando plasmar una fe basada en la gracia y el perdón por la fe en Jesucristo. Además, se convirtió en un traductor. Esto permitió que el pueblo, las personas comunes y corrientes laicos, pudieran tener acceso a la Biblia, la cual solo estaba en manos de los monjes católicos de aquel tiempo y en idioma latín. Su mensaje impactó sin duda a toda Europa. Allí también encontramos al emblemático y precursor del protestantismo Francisco Suiza, Juan Calvino, quien sistematizó la teología protestante y comentó la Biblia. Siendo pastor y teólogo, fue seguidor de Martín Lutero. En una primera etapa fue que le dio un impulso decisivo junto a otros reformadores al mensaje de la palabra de Dios. La iglesia protestante, o sea la iglesia evangélica, tiene un fundamento doctrinario sólido. De no ser por valentía de estos hombres, no hubiera tenido acceso al mensaje de Dios en nuestro continente. En 1881, un hombre llamado por Dios, pastor de la iglesia presbiteriana de la calle 13 en New York, Albert Benjamin Simpson, renunció a su cargo para dedicarse a las masas rechazadas y sin iglesia. Para ello, organizó un instituto de entrenamiento misionero, hoy en día la Universidad de Nyack, y un centro de evangelización, el Tabernáculo del Evangelio. Publicó asimismo una revista para difundir el mensaje salvador de Jesucristo, la palabra, el trabajo y el mundo, hoy conocida como Alliance Life. Para 1884, Simpson y un puñado de hombres fueron capaces de financiar el envío de 5 misioneros al Congo, actual República Democrática del Congo. Para 1887, vería la fundación de 2 de las sociedades misioneras que luego se convertirían en lo que es hoy la Alianza Cristiana y Misionera, una alianza de cristianos unidos en iglesias locales, dedicada a cumplir la gran comisión entregada por Jesucristo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato ha movilizado a creyentes cristianos protestantes hacia la fundación de iglesias en todo el mundo. Simpson señalaba, para llevar la Biblia entera al mundo entero. Simpson creía que una vida rendida totalmente a Cristo era en la cual el trabajo evangelizador tenía importancia suprema. Del mismo modo, pensaba que una persona controlada por el Espíritu Santo no podía sino implicarse activamente en la misión evangelizadora de la iglesia, tanto en ultramar como en el propio país. En 1888 se inició un exitoso trabajo misionero en China. Luego arribarían misioneros a Japón en 1891, India, 1893, Venezuela, 1895, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, 1897,
La rebelión de los Boxers, 1900, provocaría los primeros mártires de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 19 misioneros de nacionalidad sueca y sus 13 niños fueron asesinados. No obstante, las misiones seguirían aumentando. Puerto Rico, 1900. Sudán, 1901. Filipinas, 1902. Vietnam, 1911. Y Guinea, 1919. Para 1923, la alianza llegaba a Burkina Faso, Camboya, Malí y finalmente a nuestra amada Colombia. La Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial ha continuado su trabajo evangelizador. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera se ha involucrado también en muchos otros tipos de trabajo misionero en la sociedad moderna, tales como las comunicaciones, el servicio médico, la traducción, la ayuda solidaria y el desarrollo económico, educación, cuidado ambiental, entre otras áreas. Hoy en día, en los Estados Unidos de América existen alrededor de 2.100 iglesias aliancistas, con más de 430.000 miembros activos. En Canadá hay unas 440 iglesias, con más de 140.000 miembros. En América Latina existen alrededor de 1.300 iglesias y más de 400.000 miembros activos. En el mundo entero, la alianza suma más de 12 millones de miembros, quienes adoran en cerca de 150 lenguas y dialectos en más de 90 países. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy podemos decir, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, que somos parte del sueño del corazón de Dios plantado en un hombre y particularizado en nuestra ciudad. Este sueño ha trascendido hasta nuestra generación. Hoy nos unimos a millones de hombres, mujeres, niños, ancianos, bajo la consigna: Jesucristo es nuestro Salvador, santificador, sanador y el Rey que viene. Dios puso en el corazón de la alianza el poder alcanzar a nuestro país para Cristo. Hubieron 2 intentos misioneros, uno en el año 1893 y otro en el año 1897, pero ambos fracasaron porque nuestro país era un país netamente católico romano y el Estado no brindaba ninguna facilidad para la predicación de la palabra. Sin embargo, no se dejaron vencer y fue así que en el año de 1922 un grupo de misioneros aliancistas llegaron al Perú procedentes del Brasil para plantar iglesias en la selva peruana. Entre ellos estaba el misionero Raymond Clark, quien hizo de la selva peruana su base de operaciones para la evangelización de la Amazonía. Decidió trabajar con la tribu de los Campa, convirtiéndose en 1923 el Perú en el 23º campo misionero de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Cahuapanas fue la ciudad base y desde allí Raymond Clark, Clyde Taylor y Benjamin Barton comenzaron su labor misionera. La selva era una zona difícil y el transporte era demasiado caro. Había que traer los materiales de Lima. Por ello, buscaron otra zona donde establecerse. Es así que llegan en 1926 a la ciudad de Huánuco, donde el 6 de junio se llevará a cabo el primer servicio público en medio de gran oposición. Se llevó el evangelio a muchas ciudades del departamento de Huánuco: La Unión, Pachas, Panao, Pomacucho, entre otros, para luego comenzar a expandirse por todo el Perú con el mensaje de Jesucristo.
Justo por los años 1940 la carretera llegó hasta Tingo María, la misión optó por abrir un centro misionero en Tingo María, y muchos hermanos de la serranía se trasladaban a colonizar esta región, y como es natural, los hermanos testificaban de su fe a sus vecinos y amigos y comenzaron a reunirse en sus casas, convergiéndose algunos y así empezaron a establecer iglesias en esta región del Alto Villada. La misión Alianza en el Perú fue usado por Dios de manera extraordinaria para la salvación de miles de personas y para fundar iglesias en otras partes del país en medio de persecución religiosa y política. Fue entonces necesario organizarse como una asociación, y su primera asamblea nacional con delegados de iglesias aliancistas se realizó en la ciudad de Huánuco en el año 1954. La obra misionera se transfiere a los líderes nacionales durante los años 1955-1970. Durante la década de los 60 se experimenta una gran migración de cristianos del campo a la ciudad. Es en ese marco que la Antes de Cristo IM inicia el movimiento evangelístico Lima al encuentro con Dios en el año 1973, desarrollándose un período de crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia Nacional. En la actualidad, la Iglesia Alianza se encuentra ubicada en los 24 departamentos del Perú, teniendo un número aproximado de 400 iglesias, con una membresía que bordea los 60.000 miembros a nivel nacional. Comienza cuando la propiedad de la hacienda Las Belgas es abandonada y declarada terreno en invasión. Entonces organizados sus autoridades empezaron a repartir los lotes y entre los primeros propietarios estaría el hermano Ascensión Castillejos ocupando un lote de terreno, aproximadamente 25 por 50 y algunos lo tomaban 2 lotes porque era libre. Según cuenta el hermano Saúl Ríos Bueno que visitaba a la naciente y esforzado iglesia de Subte San Jorge, acompañando al hermano Asunción Castillejos que era el dueño del mencionado terreno, que finalmente lo donó para la iglesia, esto es por los años 1964. En aquel entonces la iglesia estaba conformado por los siguientes hermanos: Moisés Saldaña, su esposa Rosa y sus hijos, Narciso Orbeso, la familia Rodríguez Arostegui, Félix Jesús, Fidel Escobar, etc. Dice el hermano Saúl, que el hermano Domingo Luján quedaba como pastor. Muchas veces, como toda iglesia principiante, estuvieron solos sin pastor o algunas veces con apoyo de algunos líderes de la iglesia de Tingo María como no Mario Maíz Bedoya, entre otros. Estuvieron de obreros y pastores los siguientes siervos: Celestino Anticona, Eliseo Cuchilla, Reinaldo Álvarez, Rubén Matías, Samuel Matías, Abilio Grado, Eliseo Suárez, Emerson Lave, Elmer Espíritu y del 2004 en adelante Pastor Prudencio Durandaira. Retomando valores: Manuel Villar Lázaro, Isaí Santa María, Melquíades Santa María, Elmer Espíritu, Jorge Ríos Guedet, Katy Morales con estudios para misiones. Líderes que siempre han estado apoyando y saliendo como misioneros los hermanos Félix Jesús, Andrés Ceballos, etc. Vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios
levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá